Muy buenos días a todos. En esta ocasión vamos a comenzar con la cuarta unidad de la materia. Esta unidad abordaremos lo que es el metabolismo de los compuestos nitrogenados, comenzando con el primer tema de esta unidad, el tema 14, metabolismo de aminoácidos. Para comenzar la clase quería comentarles en primera instancia un poco acerca de los compuestos nitrogenados. Tenemos entonces que los compuestos nitrogenados son aquellos en cuales su estructura tienen nitrógeno. Entonces, dentro de los compuestos nitrogenados, en los temas estudiaremos el metabolismo de los nucleótidos, el metabolismo de la hemoglobina y el metabolismo de los aminoácidos que corresponde a este tema. Entonces, hablamos de el nitrógeno de manera global, se encuentra en una variedad sorprendente de biomoléculas, incluidas los aminoácidos y las bases nitrogenadas, los cuales se usan respectivamente para la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Tenemos que no son las únicas biomoléculas que contienen nitrógeno. Hay otras moléculas que contienen nitrógeno, como las porfirinas, algunos lípidos de membrana y otro grupo diverso de biomoléculas de gran importancia metabólica, como lo son los neurotransmisores. Sin embargo, en este capítulo o en esta sección vamos a hablar un poquito de dónde proviene este nitrógeno antes de comenzar con el metabolismo de los aminoácidos. De manera general podemos hablar de que los compuestos nitrogenados provienen, o el nitrógeno de estos compuestos provienen del ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es un ciclo bioquímico en el cual los átomos de este elemento fluyen por la biosfera. Aquí en la biosfera, a través de varios procesos bioquímicos, convierten el nitrógeno de una forma a otra. Tenemos entonces que la molécula de nitrógeno ambiental, la N2, es transferida al suelo o se inicia con la reducción de este nitrógeno por algunos microorganismos, los cuales van a ser la forma de amoníaco y de nitrato. Luego ese amoníaco y nitrato son utilizados por los vegetales. De hecho, este elemento es el limitante principal en el desarrollo de las plantas, ya que por lo general hay una abundancia de los demás elementos. Entonces estos elementos se usan y si no se sintetizan, si no son obtenidos de la síntesis por bacterias, también pueden ser suministrados a partir de fertilizantes artificiales. Todo el punto es que haya una disponibilidad alta de nitrato y de amoníaco para el desarrollo de las plantas y que puedan ser y que éstas las puedan usar para crear aminoácidos y proteínas, los cuales van a ser ingeridos por animales y luego a través de un proceso de descomposición serán eliminados nuevamente y circulará a través de la biosfera. Entonces, tenemos que diversas circunstancias restringen la cantidad de nitrógeno utilizable del que se puede disponer en la biosfera. La principal razón o la más notable es el número limitante de especies que pueden convertir el nitrógeno en amoníaco. Entre las especies más destacadas que fijan el nitrógeno podemos encontrar bacterias de vida libre como la Azotobacter o algunas razas de Clostridium, algunas especies de Clostridium, mejor dicho, algunas cianobacterias y bacterias simbióticas, las cuales son bacterias que colonizan las raíces de las plantas, el cual aprovechan, o sea, tienen un espacio para colonizar y la planta puede aprovechar el nitrógeno que éstas fijan para crecer. La característica común de todas ellas es que tienen este complejo, que es el complejo nitrogenasa.
Esta reacción del complejo nitrogenasa entonces es una reacción bastante compleja, la cual requiere grandes cantidades de energía. Esa energía va a ser transferida en forma de electrones hacia el hidrógeno, el cual se va a unir a las moléculas de nitrógeno al final de la reacción. Entonces, ya con el nitrógeno fijado y utilizado por las plantas y animales, viene un aspecto importantísimo, y es que los seres vivos se diferencian en cuanto a su capacidad de sintetizar los aminoácidos que se requieren para la síntesis de proteína. Tenemos entonces que aunque los vegetales y algunos microorganismos puedan producir todos sus aminoácidos a partir de precursores de fácil disposición, hay otros organismos más complejos los cuales deben obtener de su entorno algunos aminoácidos ya formados. Los animales solo pueden sintetizar la mitad de los aminoácidos que requieren. Entonces aquí tenemos la clasificación de aminoácidos no esenciales que se sintetizan a partir de metabolismos disponibles, y los aminoácidos esenciales, los cuales deben ser obtenidos por la dieta, ya que en los tejidos de los mamíferos se pueden sintetizar los aminoácidos no esenciales mediante vías de reacción relativamente sencillas, por el contrario a los aminoácidos esenciales, los cuales tienen que ser obtenidos de los alimentos, porque los mamíferos carecemos de las largas y complejas vías de reacción que se requieren para su síntesis. Como bien ya sabemos, los aminoácidos desempeñan diversas funciones. Aunque la más importante es la síntesis de proteínas, él también cumple otras funciones, como ser la fuente principal de átomos de nitrógeno para algunas vías sintéticas, y además de esto, los compuestos no nitrogenados de los aminoácidos también tienen funciones aparte. Por ejemplo, la parte carbonada del esqueleto de los aminoácidos son una fuente de energía, y también pueden ser precursores de varias vías de reacción. Por lo tanto, para el crecimiento y desarrollo adecuado de un organismo es esencial la ingesta apropiada de aminoácidos, en contraste a los aminoácidos no sintetizados por el organismo. Hablando ya del metabolismo de los aminoácidos, tenemos que este es una serie compleja de reacciones en la que las moléculas de aminoácidos necesarios para la síntesis de proteína y metabolitos se transforman o se forman y degradan de manera continua. Ya que estos compuestos no se almacenan, sus niveles globales en las células animales están bien regulados en términos de velocidad de síntesis y degradación. Esto es lo que se denomina como balance nitrogenado. Hablamos entonces que en un adulto en condiciones de mantenimiento, la ingesta de nitrógeno se compensa exactamente con la excreción nitrogenada en orina y heces, por lo que tenemos que el balance va a ser igual a 0. Según las necesidades metabólicas se sintetizan o se interconvierten ciertos aminoácidos y se transportan a los tejidos en donde van a ser utilizados, teniendo como resultado
un balance positivo en los estados donde se requiera una mayor síntesis de proteína y un balance negativo en donde haya procesos anabólicos disminuidos, catabólicos aumentados, desnutrición y otros en donde no se esté sintetizando adecuadamente las proteínas y se estén gastando. Entonces, las moléculas de aminoácidos disponibles de inmediato para su uso en los procesos metabólicos se conoce como reserva de aminoácidos. En contraste con las rutas metabólicas de la glicólisis y de los ácidos grasos, para la biosíntesis de los compuestos nitrogenados han desaparecido durante el curso de la evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento los seres humanos quizás fuimos capaces de sintetizar completamente nuestros aminoácidos. Sin embargo, nosotros hemos perdido la capacidad de sintetizar todas las vitaminas y cadenas carbonadas de la mitad de nuestros aminoácidos. Como resultado, ahora nosotros tenemos que ingerirlo de la dieta. En el organismo, la mayor parte de los aminoácidos se encuentran formando parte de las proteínas de los tejidos. No obstante a esto, en el interior de las células, en el líquido intersticial, en la sangre y en otros líquidos corporales existen aminoácidos libres. Estos aminoácidos libres de diferentes compartimientos del organismo se encuentran relacionados a través de la circulación sanguínea y el conjunto constituyente es denominado pool de aminoácidos. Entonces, la definición de pool de aminoácidos son ese grupo de aminoácidos libres provenientes de distintos compartimientos o líquidos biológicos del cuerpo. La cantidad y concentración de cada uno de los aminoácidos del pool es biológicamente constante, en el sentido de que sus variaciones se producen dentro de límites más o menos estrechos, y la constancia del pool de aminoácidos refleja un estado de equilibrio dinámico entre los procesos que, por un lado, aportan aminoácidos al pool y, por otro lado, los procesos que sustraen aminoácidos del pool. La absorción intestinal constituye la fuente principal de ingreso de nitrógeno metabólicamente útil al organismo. La composición y la cuantía de este aporte depende de la dieta. Generalmente una dieta balanceada aporta al pool entre 70 y 100 gramos de aminoácidos al día. Hablamos entonces de que la proteína se fragmenta mediante la hidrólisis de los enlaces peptídicos por las enzimas peptidasas. Luego las hidrolasas pueden bien escindir los enlaces peptídicos internos cuando hablamos de una endopeptidasa o escindir un aminoácido a la vez de cualquiera de los extremos cuando hablamos de una exopeptidasa. La exopeptidasa que eliminan a los aminoácidos del extremo aminoterminal son aminopeptidasas y las que eliminan de los extremos carboxilo terminal hablamos de carboxipeptidasa. El punto de todo esto es que las endopeptidasas descomponerán los péptidos grandes en oligopéptidos de menor tamaño, sobre los cuales actúan posteriormente las exopeptidasas para dar los productos finales de la digestión proteica, aminoácidos dipépticos, dipéptidos y tripéptidos, que a continuación van a ser absorbidos por los enterocitos a través de un SIM-portador. A partir de varios estudios de transportadores y estudios genéticos se han descrito al menos 6 sistemas de SIM-portadores para la captación de L-aminoácidos. Bien, recordemos que los aminoácidos absorbibles son únicamente los que están en forma L. Estos van a ser absorbidos desde la luz del intestino. Los SIM-portadores son los siguientes 6, los cuales son el SIM-portador de aminoácidos neutros, el SIM-portador de aminoácidos neutros, pero uno para cadenas laterales cortas y otro para cadenas laterales aromáticas. El tercero, el SIM-portador de aminoácidos, el sistema SIM-portador de aminoácidos básicos, el sistema SIM-portador de aminoácidos ácidos y el sistema SIM-portador de beta-aminoácidos. Estos sistemas de transporte también se encuentran en los túbulos renales y los defectos en su estructura molecular pueden provocar una enfermedad llamada la enfermedad de Hartnott
cual es un trastorno hereditario con alteraciones intestinales de la absorción de aminoácidos y la pérdida urinaria de aminoácidos neutros. Recordando que un SIM portador es un transportador de membrana que cotransporta dos o más moléculas distintas en la misma dirección. Generalmente hablamos de un sistema que transporta un ion y una molécula en contra de un gradiente electroquímico. El otro proceso que aporta aminoácidos al pool es el catabolismo de proteínas hísticas. Este consiste en la degradación de las proteínas de nuestro propio organismo. Está catalizado por enzimas proteolíticas. Muchas se localizan en los lisosomas y se han denominado genéricamente como catexinas. En el citosol se ha detectado un complejo supramolecular de aproximadamente 1.000.000 de Daltons, denominado proteosoma, que provee una vía no lisosomal para la degradación de proteínas intracelulares. El catabolismo de proteínas hísticas está sometido a regulación. Resulta inhibido por diferentes aminoácidos y por la insulina. El glucagón y los glucocorticoides aceleran el proceso. Esta posibilidad de regulación tiene poder adaptativo en situaciones tales como el ayuno, la fiebre y otros. El catabolismo de las proteínas hísticas aporta alrededor de 140 gramos de aminoácidos diariamente al pool de un individuo normal. También tenemos que el catabolismo de una proteína es un proceso altamente regulado y altamente delicado, por lo cual hay tres escenarios por lo cual una proteína será catabolizada. El primer escenario es cuando la proteína experimenta una desnaturalización gradual durante el estrés ambiental normal. El segundo escenario es cuando la proteína ha sido modificada inadecuadamente por una reacción ilegítima con compuestos intracelulares reactivos, como un intermediario metabólico, especies reactivas de oxígeno o con un compuesto carbonílico. Y la tercera está relacionada con la vida media de la proteína y entra en la que la función de la proteína ya no es necesaria y debe ser eliminada. En este caso hablamos de eliminación, pero no, el término no está adecuado. Debería ser más bien de un recambio, ya que la proteína no va a ser completamente eliminada, sino va a ser como reciclada para ese aminoácido poder ser utilizado nuevamente, posiblemente en una nueva síntesis de proteína. Dado que la degradación de proteínas es un proceso destructivo, debe ser compartimentalizado en órganos celulares específicos, por ejemplo los lisosomas, los cuales ingieren y degradan mitocondrias dañadas y otros orgánulos de membrana. Sin embargo, la mayor parte de las proteínas solubles se degradan en los proteosomas. Hablamos entonces de que del proteosoma 26S específicamente está formado por dos tipos de subunidades, en donde tenemos una subunidad proteasa multicatalítica multimérica 20S y una ATPasa de 19S. El proteosoma 20S se muestra aquí a la izquierda, o mejor dicho, el proteosoma se muestra a la izquierda y tiene sus dos subregiones establecidas, 20S y 19S. Las caperuzas del 19S situadas en cada extremo del barril actúan uniendo y liberando ubiquitina, que esta ubiquitina funciona como un marcador. Ese marcador se va a unir a la proteína diana y mientras más larga es la cadena de poliubiquitina, más susceptible es la proteína a ser degradada por el proteosoma, ya que esa cadena de ubiquitina va a unirse a través de la región de unión o la ubiquitina muy cerca del complejo ATPasa. Y como tercera ruta, la cual aporta aminoácidos al pool, está la síntesis de aminoácidos. Esto ocurre a partir de sustancias precursoras provenientes de las vías metabólicas, las cuales en esta gráfica está identificado en rosa para las vías que provienen de la glucólisis, en azul claro para las vías que provienen del ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, y en un violeta o un azul más oscuro para las que provienen del ciclo de las pentosas fosfato.
Además de estos precursores expuestos en la siguiente tabla de familias biosintéticas de aminoácidos según sus precursores metabólicos, otro elemento importante para la síntesis de aminoácidos es el 5-fosforribosil 1-pirofosfato o PRPP. Este es producido por la enzima riboso-fosfato pirofosfoquinasa. Sin embargo, antes de entrar en la biosíntesis de estos precursores, repasaremos las interacciones o reacciones por las cuales pasan los aminoácidos. Una vez que las moléculas de aminoácidos han entrado a las células, sus grupos aminos pueden utilizarse para numerosas reacciones de síntesis. Esta flexibilidad metabólica viene mediante unas reacciones de transaminación y reacciones que usan el ion amonio o el nitrógeno, la laminación. El primer grupo de estas reacciones, ya como les acabo de comentar, son las transaminaciones. Las transaminaciones son catalizadas por un grupo de enzimas llamado aminotransferasas o transaminasas, en donde los grupos aminos se transfieren de un aminoácido a un cetoácido, produciendo un nuevo aminoácido y un nuevo cetoácido. Las reacciones de transaminación, que son fácilmente reversibles, tienen funciones importantes para la síntesis y degradación de los aminoácidos. Estas enzimas tienen dos tipos de especificidad, que son el tipo de aminoácido que dona el grupo amino y el tipo de cetoácido que acepta el grupo amino. El fosfato de piridoxal es la coenzima, un grupo prostético de todas las transaminasas. Él deriva de la piridoxina o vitamina B6 y que de manera transitoria se convierte en fosfato de piridoxamina durante la transaminación. En ausencia del sustrato, el grupo aldehído del fosfato de piridoxal también forma un enlace covalente de base de Schiff o enlace de imina con el grupo amino de la cadena lateral de un residuo de lisina específico en el sitio activo de la enzima. Además del sustrato, el grupo amino alfa de los aminoácidos entrantes desplaza al grupo amino de la lisina del sitio activo y se forma un nuevo enlace de base de Schiff con el sustrato de aminoácido. La base de Schiff, fosfato de piridoxal, aminoácido resultante que se forma, se mantiene unido con firmeza a la enzima por múltiples interacciones no covalentes. Hablamos entonces de que el aminoácido se hidroliza para formar un cetoácido alfa y fosfato de piridoxamina, y el grupo amino alfa se transfiere de forma temporal al sustrato aminoácido al fosfato de piridoxal. Estos pasos constituyen la mitad de una reacción global de la transaminación. La segunda mitad se produce por una inversión de las reacciones anteriores, cuando un segundo cetoácido alfa reacciona con el fosfato de piridoxamina para producir un segundo. Para hablar un poco del interés médico de las transaminasas, hablamos entonces de que este grupo de enzimas son enzimas intracelulares y su actividad en plasma es muy baja normalmente. Sin embargo, cuando ocurre muerte o lisis celular, por cualquier causa, su concentración en plasma aumenta, detectándose una actividad considerable. Este hecho permite que se emplee la determinación de la actividad de estas enzimas en plasma para diagnosticar afecciones que transcurran con daño celular, específicamente en aquellas que afectan órganos particularmente ricos en estas enzimas, como lo son el músculo y el hígado. En estas ocasiones, el tipo específico de transaminasa elevada puede sugerir el órgano afectado por su relativa abundancia en una u en otro. Así, en las enfermedades hepáticas
provocan un aumento marcado de la transaminasa glutámico pirúvico o alanina aminotransferasa, como también se ya conoce, mientras que, por ejemplo, en otra enfermedad como un infarto al miocardio, se provoca un mayor aumento de la transaminasa glutámico oxalacético o aspartato aminotransferasa, que es más abundante en músculos. La siguiente reacción química a definir es la desaminación oxidativa. La desaminación oxidativa es una reacción química que se caracteriza por la ruptura de un grupo amino. Esta reacción es la clave a nivel biológico de la degradación de los aminoácidos. La ruta primaria de extracción del grupo amino es la vía de la transaminación, pero existen enzimas adicionales capaces de eliminar estos grupos aminos, como por ejemplo las L-aminoácido oxidasa, teniendo que L-aminoácido representa la afinidad o la especificidad de la enzima. Ellas producen amoníaco y un alfa-cetoácido directamente, utilizando al mononucleótido de flavina o FMN como cofactor. La forma oxidada de la flavina debe ser regenerada utilizando oxígeno molecular. Esta reacción es una de las que producen peróxido de hidrógeno, y el peróxido de hidrógeno se descompone por acción de una enzima catalasa. En un ejemplo particular de este tipo de reacción tenemos a la enzima glutamato deshidrogenasa. Tenemos que entonces el glutamato o el ácido glutámico es desaminado oxidativamente en la mitocondria por la glutamato deshidrogenasa. La única enzima conocida que, al menos en algunos organismos, puede trabajar tanto con NAD como NADP como coenzima. Se piensa que la oxidación ocurre con la transferencia de un ion hidruro del carbono del glutamato al NAD, formando un alfa-aminoglutarato, el cual es hidrolizado a alfa-cetoglutarato y amonio. La deshidrogenasa de glutamato consiste en 6 subunidades idénticas y está sujeta a una regulación alostérica. Tenemos entonces que el GTP y el ATP son inhibidores alostéricos de esta enzima, mientras que el GDP y el ADP son activadores alostéricos. En consecuencia, cuando la carga de energía de una célula es baja, la deshidrogenasa de glutamato se activa y se incrementa la oxidación de los aminoácidos. Además de la desaminación oxidativa, existe otra reacción llamada desaminación no oxidativa. Este es un segundo método de desaminación que solo es posible para los hidroxiaminoácidos, cuáles son serina y treonina. Estos, mediante un mecanismo de deshidratasa, la base de Schiff, una imina intermediaria, se hidroliza para formar directamente el cetoácido y el amoníaco a través de una enzima serina deshidratasa o treonina deshidratasa. Además de las reacciones que afectan al grupo amino de los aminoácidos, existen reacciones que afectan al grupo carboxilo. Aquí entran las descarboxilaciones de los aminoácidos. Los aminoácidos sufren descarboxilaciones a aminas. Un ejemplo particular sería la descarboxilación de la histidina a histamina. Un aminoácido tiene un grupo carboxilo que puede ser descarboxilado. Existe una enzima descarboxilasa para cada aminoácido. Esto es un proceso que, por ejemplo, en las bacterias es responsable de la putrefacción, transformando la lisina en cadaverina y la ornitina en putrexina. Sin embargo, hablando ya del cuerpo humano, tenemos que una de las descarboxilaciones más conocidas es la descarboxilación del piruvato, una reacción clave en la respiración aeróbica, en la cual una molécula de piruvato pierde su carboxilo en forma de CO2 y rinde acetil-CoA, que ingresa al ciclo de Krebs, en donde va a sufrir otras descarboxilaciones adicionales. El otro ejemplo fue el ejemplo que les planteé, el de la L-histidina descarboxilasa, en donde la L-histidina se transforma en histamina. A pesar de la colosal diversidad de vías de síntesis de aminoácidos, todas tienen una característica común.
la cual es el esqueleto carbonado de cada aminoácido, procede de intermediarios metabólicos de fácil disposición. Entonces, según las semejanzas de sus vías sintéticas, estos aminoácidos pueden agruparse en 6 familias: la familia del glutamato, la de la serina, el del aspartato, piruvato, los aromáticos e histidina, teniendo que los aminoácidos de cada familia provienen en una última instancia de una molécula precursora. La primera familia que vamos a describir es la familia del glutamato. Este incluye, además del glutamato, la glutamina, la prolina y la arginina. Como se ha descrito, el alfa-cetoglutarato puede convertirse en glutamato mediante reacciones de aminación reductora o transaminación, con la participación de varios aminoácidos. La conversión del glutamato a glutamina está caracterizada por la enzima glutamina sintasa. Esto ocurre en el hígado, cerebro, riñones, músculos e intestinos. Los aminoácidos de cadena ramificada o BCAA son una fuente importante de grupos aminos en la síntesis de glutamina. En los siguientes dos integrantes de la familia del glutamato derivan ambos del L-glutamato. Aquí vamos a encontrar una imagen partida por la mitad para que entre en la diapositiva. Tenemos por un lado entonces la prolina, la cual es un derivado cíclico del glutamato. Como se muestra en la figura, un intermediario glutamilfosfato se reduce a glutamato semialdehído. La enzima que cataliza la fosforilación del glutamato, la glutamilcinasa, se regula mediante inhibición por retroalimentación de la prolina. Mientras que en la síntesis de arginina comienza la acetilación del grupo amino del glutamato. Después del N-acetilglutamato se convierte en ornirina mediante un conjunto de reacciones que incluyen una fosforilación, una reducción, una transaminación y una desacetilación. Las reacciones siguientes en las que la ornitina se convierte en arginina son parte del ciclo de la urea. Y en los niños en los que el ciclo de la urea no es lo suficientemente funcional, la arginina es considerada como un aminoácido esencial. Los miembros de la familia de la serina, glicina y la cisteína obtienen sus esqueletos carbonados a partir del intermediario glucolítico glicerato 3-fosfato. Los miembros de este grupo desempeñan funciones importantes en numerosas vías anabólicas. La serina, por su parte, es precursora de etanolamina y esfingosina. La glicina se utiliza en vías de síntesis de purina, porfirina y glutatión. La serina se sintetiza en una vía directa a partir del glicerato 3-fosfato, que implican un evento de deshidrogenización, transaminación e hidrólisis por medio de una fosfatasa. La concentración celular de serina se controla mediante vía inhibición por retroalimentación de la fosfoglicerato deshidrogenasa y la fosfoserina fosfatasa, como el nombre de la fosfatasa antes mencionada. Mientras que, por otro lado, tenemos que la síntesis de cisteína es un componente esencial en el metabolismo del azufre, porque el esqueleto carbonado de la cisteína proviene de la serina. El aspartato, primer miembro de la familia de los aminoácidos del aspartato, se forma a partir del oxalacetato en una reacción de transaminación de la enzima
AST o aspartato aminotransferasa. Esta actividad enzimática influye de manera significativa sobre el flujo de carbono y de nitrógeno dentro de las células. Poniéndolo más sencillo, hablamos entonces de que cuando existe un exceso de glutamato, este exceso se convierte a través de la acción de la AST en aspartato. Este se utiliza enseguida como fuente de nitrógeno y de intercambio de intermediario en el ciclo del ácido cítrico. El aspartato también es un precursor importante en la fuente de nucleótidos. En la familia del aspartato también contiene la asparagina, la lisina, la metionina y la treonina. Esta última que contribuye a la vía de reacción que se sintetiza la isoleucina. La síntesis de la isoleucina a menudo se considera integrante de la familia del piruvato. Pero deteniéndonos en la primera, la asparagina, tenemos que la amida de aspartato no se forma directamente del aspartato y del amonio, sino que un grupo amida de la glutamina se transporta mediante transferencia del grupo amida durante una reacción que requiere ATP, catalizada por la enzima asparagina sintasa, revertible por la enzima asparaginasa. En la familia del piruvato encontramos que esta está formada por los aminoácidos alanina, valina, leucina e isoleucina. Dentro del cuerpo humano tenemos que la alanina se sintetiza a partir del piruvato en un paso único, aunque la enzima que cataliza esta reacción, la aminotransferasa de alanina o alanina aminotransferasa, tiene forma citoplasmática y mitocondrial. La mayoría de su actividad se ha encontrado citoplasmática, recordando como un ciclo de mantenimiento para la glucosa sanguínea, el ciclo de la alanina. Los demás aminoácidos de este grupo son obtenidos de la dieta, ya que son aminoácidos esenciales. En la familia de aminoácidos aromáticos comprende a la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. De estos, solo la tirosina se considera no esencial en los mamíferos. Hablamos entonces de que la fenilalanina o la tirosina son necesarios para la síntesis de dopamina, epinefrina y norepinefrina, una clase importante de moléculas biológicamente potentes que se denominan catecolaminas. El triptófano, por su parte, es un precursor de síntesis del AND y ANDP y el del neurotransmisor serotonina. En estos compuestos, el anillo bencénico se forma por parte de la vía de Chikimato. Esta vía de Chikimato se resume en que proceden estos anillos de la eritrosa 4-fosfato y del fosfenolpiruvato. Estas dos moléculas se condensan para formar una sola molécula que se va a convertir a través de una serie de reacciones en el corismato. El corismato va a ser el punto de ramificación en la síntesis de varios compuestos aromáticos. A pesar de que la tirosina no es un aminoácido esencial en animales, él usa otro aminoácido esencial para sintetizarse, como lo es la fenilalanina, en una reacción dada por la enzima fenilalanina hidroxilasa, en donde participa también la fenilalanina 4-monooxigenasa, como también se le conoce, y requiere como coenzima a la tetrahidrobiopterina. Y como último grupo tenemos al aminoácido histidina.
Este es el único miembro de su familia y es, dentro de todos, una de las biosíntesis más inusual. Este se sintetiza a partir del fosforribosil pirofosfato o PRPP, ATP y glutamina. La síntesis inicia con la condensación del PRPP con el ATP para formar fosforribosil ATP, que luego se hidroliza hasta fosforribosil AMP. En el siguiente paso, la reacción hidrolítica abre el anillo de adenina. Tras una isomerización, una transferencia y otra fase de reacciones, la histidina se produce a partir de imidazol glicerol fosfato en una serie de reacciones que incluyen deshidratación, transaminación, fosforilación y oxidación. Todo esto mediado por todas estas enzimas aquí descritas en la lámina. Ahora, en contraste de lo que venimos hablando de la síntesis de los aminoácidos, hablamos ahora del catabolismo de los aminoácidos. Entonces hablamos de que una vez la cadena carbonada de los AA de los aminoácidos que han perdido su grupo amino pueden seguir diferentes destinos metabólicos. Cuando su esqueleto carbonado se transforme en metabolitos que puedan convertirse en glucosa, los aminoácidos son denominados como glucogénicos. Y cuando su cadena carbonada se transforma en acetil-CoA y cuerpos cetónicos, los aminoácidos son llamados cetogénicos. La cadena carbonada de algunos aminoácidos puede derivar incluso hacia ambos sentidos, llamándose aminoácidos mixtos. La cadena carbonada de los 20 aminoácidos se degrada tan solo hasta 7 moléculas, las cuales son piruvato, acetilcoenzima A, acetoacetil-CoA, alfa-acetoglutarato, succinil-CoA, fumarato y oxalacetato. Entonces los aminoácidos glucogénicos se degradan a piruvato, alfa-acetoglutarato, succinil-CoA, fumarato u oxalacetato. Luego por ello pueden ser precursores de la glucosa. Y los cetogénicos se degradan en acetil-CoA o acetoacetato, y de esta manera podrán convertirse en ácidos grasos o compuestos cetónicos. Los primeros aminoácidos que vamos a ver su degradación o su catabolismo es el asparagina y el aspartato, los cuales comparten una misma reacción. La asparagina a través de la enzima asparaginasa se convierte en aspartato y el aspartato a través de la transaminasa o aspartato aminotransferasa se convierte en oxalacetato, el cual puede ingresar al ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs. En el caso de los siguientes dos, glutamina y ácido glutámico, comparten también o glutamato, comparten también una misma vía. Tenemos que la glutamina a través de la enzima glutaminasa se convierte en glutamato o ácido glutámico. Luego a través de la enzima glutamato deshidrogenasa se convierte en alfa-acetoglutarato, que como consecuencia es integrable al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. En el caso de la alanina y la serina, ambos se convierten en piruvato. Sin embargo, estos sí mantienen dos rutas completamente diferentes. La alanina se convierte en piruvato a través de la transaminasa alanina aminotransferasa. Y la serina se convierte directamente mediante una enzima llamada serina deshidrogenasa, el cual el piruvato luego entra en el ciclo de Krebs. A pesar de que los 6 aminoácidos que mencioné anteriormente son los 6 aminoácidos que entran directamente dentro del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, los demás, el resto de aminoácidos también puede ser integrado, solo que requieren de otro tipo de reacciones o adicionales a estas. Por ejemplo, la glicina. La glicina debe ser primero convertida a serina para que luego la serina sea convertida a piruvato. En el caso de la fenilalanina debe ser convertida a tirosina. Luego la tirosina y la leucina se convierten en acetoacetato, el cual se convierte en acetoacetil-CoA, al igual que la lisina y triptófano, que se convierten en acetoacetil-CoA, y estos se convierten luego en acetil-CoA para entrar en el ciclo de Krebs.
Hablamos entonces también de otros aminoácidos como son la valina, la metionina y la isoleucina, que puede ser transformado en propinil-CoA, que será transformado en succinil-CoA para entrar dentro del ciclo de Krebs. Entonces es una reacción que requiere otros pasos adicionales. La histidina puede ser transformada a glutamato y la prolina puede ser transformada a glutamato gamma semialdehído, al igual que la arginina, los cuales todos estos van a converger en el glutamato y en la transformación de alfa-cetoglutarato para entrar dentro del ciclo de Krebs. Por su parte, también hablamos que muchos neurotransmisores importantes son aminas primarias o secundarias. Tenemos que un paso común entre estas es que todos estos aminoácidos que van a producir estos neurotransmisores son descarboxilados y son descarboxilaciones que requieren al piridoxal fosfato o PLP. Por ejemplo, para comenzar tenemos que la descarboxilación del glutamato da lugar al gamma aminobutirato o GABA, un neurotransmisor inhibitorio, el cual su deficiencia está relacionado a ataques epilépticos. Incluso se usan análogos de GABA como tratamiento para estos casos. Otro neurotransmisor importante es la serotonina, la cual es producida a partir del triptófano. Mientras que la descarboxilación de la histidina da histamina, la cual es un potente vasodilatador que interviene en los procesos alérgicos. Mientras que por otro lado la tirosina da lugar a una familia de catecolaminas que incluyen a la dopamina, noradrenalina y adrenalina, las cuales están relacionadas a los cambios de presión sanguínea y su sobreexpresión o ausencia dan muchos trastornos en este aspecto fisiológico. Y hasta aquí llega la primera parte de la clase de metabolismo de aminoácidos. En esta primera parte, bueno, aprendimos de dónde proviene el nitrógeno, cómo se utiliza, cómo se fija, cómo los aminoácidos lo captan, de dónde nosotros obtenemos esos aminoácidos, cuáles son el grupo de aminoácidos que obtenemos de la dieta y cuáles son el grupo de aminoácidos que sintetizamos en el cuerpo, además de cómo circula ese aminoácido dentro del cuerpo para cumplir sus diferentes funciones. En la siguiente clase veremos cómo la acumulación de esos compuestos nitrogenados son tóxicos para el organismo y su eliminación y regulación a través de la degradación de aminoácidos y eliminación por urea o ureogénesis en el ciclo de la urea.